Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a intentar responder a esta gran pregunta, ¿no? De cómo ahorrar eficientemente. Para poder responder a esta pregunta es muy importante, lo primero, entender lo que es el ahorro, ¿no? El concepto de ahorro. Luego también saber en qué se pueden invertir estos ahorros, ¿no? En qué clases de activos. Y luego, pues, tres reglas básicas que, en mi opinión, todo inversor, todo ahorrador, pues, debería aplicar o conocer al menos. Y finalmente, pues, para los ahorradores, inversores interesados en mi estrategia de ahorro, ¿no? Antes de empezar con el vídeo, me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos con el concepto de ahorro, ¿no? Que aunque parezca así un concepto que es muy común, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es, realmente el significado de ahorro es el posponer el consumo del dinero a una fecha futura, ¿no? Pero con esto hay dos problemas. Primero es la inflación, ¿no? Que el dinero se suele devaluar. Como muestra esta imagen, un euro en el año 2000 vale mucho más que un euro en el año 2025, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, en el año 2000, con un euro te comprabas un café, ¿vale? Y ahora, en el año 2025, un café vale 3 euros. O sea que con ese mismo euro que te comprabas un café, ahora te compras un tercio del café, ¿no? Has perdido el 66% del valor, ¿no? En estos últimos 25 años, y ahora te puedes permitir solamente un tercio de café. El poder adquisitivo ha bajado. Y luego otro concepto muy importante a tener en cuenta es que si tú tienes el dinero ahorrado debajo del colchón, ¿no? Ese euro se devalúa, ¿no? Y puedes comprar menos a lo largo del tiempo. Pero aparte está el concepto que se llama time value of money, que el dinero hoy vale menos que el dinero mañana en un entorno donde los tipos de interés son positivos, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, los tipos de interés del Banco Central Europeo pues han estado en torno, bueno, han estado desde un máximo del 4, ¿no? Esto en el año 2023 o así, hasta un mínimo del 0, ¿vale? Incluso llegó a estar negativo en el COVID. ¿Por qué es muy importante tener esto en cuenta? Porque esto es a la tasa a la que se remunera ese ahorro, ¿no? Un fondo monetario, que para los que no sepan lo que es esto, voy a dejar un vídeo por aquí arriba explicando lo que es un fondo monetario, que esto es crucial entenderlo para cualquier ahorrador, ¿no? Al final es lo que te recompensan por ahorrar, ¿vale? Es la tasa libre de riesgo. Entonces, si tú sabes que a un año el Banco Central Europeo está pagando un 4%, quiere decir que si tú inviertes, o sea, si tú a año cero tienes 100 euros, ¿vale? Los quieres ahorrar, son financieramente equivalentes a 104 euros dentro de un año, ¿vale? Porque es libre de riesgo, o sea, te da lo mismo tener 100 ahora que 104 dentro de un año, ¿vale? Y también esto contribuye un poco a, pues, a esa devaluación del euro, ¿no? Porque se puede imprimir, aquí es básicamente imprimir dinero y te lo dan, ¿no? En este caso, entonces se puede imprimir dinero, pero no se pueden imprimir cafés, etcétera. Entonces, por eso también se devalúa. Entonces, si tú tienes el dinero debajo del colchón, no te beneficias de este interés, o a lo mejor lo tienes en una cuenta de un banco que no te remuneran, ¿vale? Eso también es un problema. Pues eso, el costo de oportunidad, ¿no? Hay que tener muy en cuenta lo que son los fondos monetarios. Ahora pasamos a hablar de las clases de activos en las que se puede invertir, ¿vale? Existen los activos no cotizados, que son los que no cotizan en un mercado continuo, en una bolsa de valores. Son activos que no tienen una cotización diaria, que no sabes el precio cómo va fluctuando diariamente, ¿no? Y esto, pues bueno, existe lo que es el private equity, el capital privado, que esto pues son fondos que se dedican a recolectar el dinero de inversores y a comprar empresas no cotizadas, empresas privadas, pueden ser empresas familiares, etcétera, ¿no? Suelen ser, o sea, son empresas que no cotizan en bolsa. Vale, al no cotizar en bolsa, lo que tiene el private equity es que igual encuentran más ineficiencias, más oportunidades, empresas con problemas a lo mejor internos, ¿no? A lo mejor disputas familiares, etcétera,
pero con un buen modelo de negocio. Entonces pueden comprar ese negocio barato, lo arreglan y lo venden más caro, ¿no? Generando una plusvalía y aún así también contribuyendo positivamente a la sociedad, ¿no? Porque si una empresa tiene problemas internos, pero el modelo de negocio es bueno y tal, pues si ahora viene un private equity, la compra, soluciona esos problemas, pues es probable que los trabajadores no acaben perdiendo su empleo, ¿no? Porque la empresa la reflotan y hacen que continúe, ¿no? Por lo tanto, tiene un impacto normalmente positivo en la sociedad. En cuanto a otros activos no cotizados, pues tenemos los inmuebles, ¿no? El ladrillo, que a todo el mundo le encanta aquí en España. Y bueno, pues esto puede ser propiedades comerciales que se compran para alquilar a empresas. Ya pueden ser pues bajos comerciales, naves, etcétera. Y luego están las residenciales, ¿vale? Que se alquilan pues a pues gente que no son empresas, ¿no? Pues gente normal. Y ambas, los inmuebles también se pueden encontrar empresas pues cotizadas en bolsa, ¿no? Que inviertan en inmuebles comerciales y residenciales. Pero en este caso, pues bueno, el ladrillo es clásico en España, compro un piso, pues esto es una inversión que se puede hacer con el ahorro y no se negocia en mercados públicos. Luego también está el crédito o la deuda privada, ¿no? Que son préstamos que se emiten a otros particulares o a empresas, pero estos préstamos tienen la característica de que no cotizan en bolsa, ¿vale? Una vez los haces, tienes que esperar normalmente a vencimiento para recuperar tu inversión y los intereses. También se puede intentar encontrar un comprador y tal, pero bueno, es ilíquido, ¿no? No está cotizado. Y luego tienes los fondos de cobertura o hedge funds, ¿vale? Que son pues fondos que utilizan estrategias complejas y pueden no ser líquidos, ¿vale? Y bueno, al tener estas estrategias más complejas y más libertad para hacer lo que quieran, pues pueden ofrecer retornos descorrelacionados, ¿no? Que es súper importante entender el concepto de la correlación para poder diversificar efectivamente tu cartera. Para los que no sepan lo que es la diversificación o que por lo general es un concepto que está mal interpretado, os voy a dejar un vídeo por aquí arriba también donde podéis ver lo que es este concepto en más detalle, ¿no? Y bueno, eso, los hedge funds se utilizan principalmente para aumentar la diversificación de una cartera, al igual que el capital riesgo, ¿no? También conocido como venture capital, que tienen una similitud con el private equity, ¿no? Solo que invierten en startups, no invierten en compañías maduras, como lo hace el private equity. Y bueno, en Venture Capital lo que hay es mayor riesgo, pero mayor rentabilidad, ¿vale? En el Private Equity hay mayor probabilidad de acierto, más certidumbre, pero menos rentabilidad que en el Venture Capital. Y luego tenemos los coleccionables. Coleccionables pueden ser pues, el arte, antigüedades, vinos, relojes, coches, etcétera. ¿Cuáles son las mayores ventajas de los activos no cotizados? Pues bueno, que tienen menor volatilidad percibida por el usuario, ¿no? Al no estar cotizados, al no tener siempre un comprador, un vendedor y poder ver esto casi al segundo, ¿no? En un gráfico, pues el usuario vive más tranquilo psicológicamente, pero realmente tienen la misma volatilidad, solo que no la percibe el usuario al no estar eso en constante cotización. Y luego otra ventaja es el control. Si invertimos, por ejemplo, en inmuebles o invertimos en coleccionables, etcétera, o si, por ejemplo, tenemos mucho dinero y bueno, nos dedicamos al tema de las deudas, pues podemos tener más control sobre las inversiones y bueno, eso, al final reside sobre, al final las tenemos que gestionar nosotros, ¿no? Como privado, particular y bueno, tenemos más control sobre las decisiones que se tienen que hacer, etcétera. Esto puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Depende mucho de la gestión. Y luego como desventaja principal es la liquidez, que igual compramos un inmueble, decimos que vamos a largo plazo, pero dentro de un año nos sale un imprevisto, una emergencia médica y no tenemos dinero. Y aparte nos hemos endeudado una barbaridad para comprar el inmueble. Entonces ahí tenemos un problema y es la liquidez.
que no podemos liquidar el activo cuando queremos a cambio de dinero, ¿no? Cosa que los activos cotizados, pues sí. Luego también tenemos la transparencia, ¿vale? Estos activos, al no estar cotizados, no sabemos con certidumbre la valoración en una fecha exacta, ¿no? Esto es un problema con el private equity y con el venture capital y también con los fondos de cobertura en varios casos. Bueno, casi en todos los activos que vemos aquí, ¿no? Nos pueden dar un valor aproximado, pero siempre suele haber un conflicto de interés entre el que nos proporciona ese valor y el que lo recibe, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en el caso de private equity, tienen incentivos sobre el generar plusvalías, ¿no? Entonces, para ellos es mucho mejor valorar los activos por encima que por debajo, ¿no? Porque cuanto más por encima, más cobran, ¿no? Pues bueno, ahí suele haber un poco de conflicto de interés y no está muy claro, es más, se deja más al aire, ¿no?, lo que es la valoración. Sin embargo, en un activo cotizado sabes a ciencia cierta el precio porque se acaba de vender o comprar en ese momento a ese precio, ¿no? Por eso vemos las fluctuaciones. Y luego también los costos de transacción de los activos no cotizados. En este caso, las transacciones pueden ser mucho más complejas y costosas. ¿Por qué? Porque en el caso de un inmueble tenemos un montón de impuestos que pagar, un montón de papeles, un montón de tiempo que se pierde entre medias. Luego tenemos las comisiones de la inmobiliaria, etcétera. Tenemos muchos más players, ¿no?, interesados en esta transacción y por lo tanto no suele ser muy fiscalmente eficiente y bueno, los impuestos y eso, las comisiones suelen ser más altas. Y luego el acceso limitado, ¿vale? Muchos fondos de private equity, de venture capital, por ejemplo, o incluso los hedge funds sobre todo, piden unos mínimos de capital muy elevados, lo cual deja a los inversores individuales fuera. Y, por ejemplo, ponemos un ejemplo, a lo mejor un fondo de private equity os puede pedir mínimo de 1 millón de inversión o 2 millones, cosa que pues limita bastante el acceso. Y ahora pasamos a analizar los activos cotizados, ¿no? Estos son los activos que cotizan en el mercado continuo, que constantemente tienen a un comprador o un vendedor haciendo una oferta y, pues bueno, podemos recibir, comprar o vender cuando queramos, ¿no? Tenemos principalmente las acciones, ¿no?, que estos son valores que representan una participación en una empresa. Estás comprando porcentaje de una empresa para la cual legalmente te pertenecen parte de sus beneficios, ¿no? Estas empresas pueden pagar dividendos, pueden recomprar acciones, eres partícipe del negocio. Ya pueden ser, digamos, Repsol, por ejemplo, cotiza en bolsa, Telefónica, Santander, etcétera. Todo el mundo, cualquiera puede ir hoy a mercado, comprar acciones y ser propietario, parte del negocio. Luego están los bonos o la renta fija, que esto es fundamental entenderlo, ¿vale? Son instrumentos de deuda normalmente, emitidos por gobiernos, empresas o entidades que cotizan, ¿vale? Y al final no pueden ser o no cotizar, ¿vale? Pero lo que sí que cotiza es el instrumento, ¿no?, la renta fija. ¿Y qué quiere decir que cotiza? Pues que esa deuda tú la compras hoy y la puedes vender mañana, ¿vale? Y esa deuda pues es un título que te pertenece, tienes derecho de cobro, ¿vale? Sobre esa empresa por X cantidad, ¿no? Y te va pagando pues unos intereses mensuales, etcétera. Y bueno, esos intereses van muy marcados por el riesgo de crédito que tenga esa entidad o gobierno, ¿no? Y también hay que tener muy en cuenta la divisa en la que se emite, porque si nosotros tenemos aquí euros en Europa y le prestamos 100 dólares a una persona en Estados Unidos, también está el riesgo de divisa, ¿vale?, que hay que tener en cuenta. Y bueno, si queréis profundizar en este tipo de activo, ¿no?, pues he preparado un vídeo que os voy a dejar por aquí arriba sobre la renta fija, donde la explico en más detalle. Luego también tenemos los fondos cotizados en bolsa, que son los ETFs. Estos son fondos que cotizan pues al minuto, ¿no? Igual, pues se venden acciones del fondo muy rápidamente y suelen replicar el rendimiento de un índice o sector específico, pero ahora mismo ya están empezando a haber estrategias activas dentro de estos ETFs, ¿vale?, que ya no replican un índice, sino que intentan mejorarlo.
Luego tenemos los derivados financieros, que pueden ser, bueno, están los conocidos futuros, opciones, contratos por diferencias, ¿no? Que estos son muy populares en empresas como eToro, Revolut, ¿no? Donde no compras el activo, sino compras un derivado, un contrato por diferencia, que básicamente es que tienes una contrapartida a otra persona que te da, si tú compras Apple, él vende Apple, y si tú ganas dinero, él pierde, ¿no? Te da contrapartida, pero realmente ninguno de los dos tenéis Apple. Es un contrato privado que habéis firmado que vais a liquidar por diferencias de precio. Se compromete a venderte a 100 y tú te comprometes a comprar a 100. Si mañana Apple está a 110, él te da 10 euros. Si está a 90, tú le pagas 10 euros. Y bueno, son derivados financieros, son instrumentos que su precio se deriva del comportamiento de otro activo, ¿no? Del precio de otro activo. Suelen ser contratos. Y luego tenemos las divisas, que esto es el euro-dólar, el dólar-yen, y es por cada, el euro-dólar, por ejemplo, que es la más popular, es por cada euro cuántos dólares me das, ¿vale? O sea, si yo quiero comprar dólares, pues tengo que vender euros, ¿no? Y si, por ejemplo, el euro-dólar está a 1,1, sé que por cada euro que venda me van a dar $1. Si el eurodólar está a 1,20 y vendo 1 euro, me van a dar 1,20 dólares. Y luego tenemos los fondos de inversión tradicionales, que son vehículos de inversión colectiva, al igual que ETFs, donde se agrupa todo el dinero de mucha gente para gestionarlo como si fuera una única cartera, ¿vale? Estos vehículos en España son fiscalmente eficientes y bueno, se trata de maximizar y mejorar el ahorro, ¿no?, español. Y suelen invertir exclusivamente en activos que cotizan en mercados públicos, ya sean bonos a renta fija o acciones, o también puede ser ETFs, derivados, divisas, o sea, todo lo que esté cotizado invierte en estos fondos. ¿Qué es lo bueno de los activos cotizados, ¿no?, de estos fondos también incluido? La liquidez, que la liquidez es inmediata. Puedes comprar hoy y vender mañana. Imagínate que dices, sí, voy a invertir, puedes invertir a largo plazo, pero si te surge un problema y necesitas dinero ya, puedes fácilmente liquidar esos activos a cambio de dinero. Otra ventaja es la transparencia, que sabes realmente la valoración de tus activos. Tienes constantemente una persona que te compra o te vende este activo y te está dando cotización, te está ofreciendo un precio. Luego estos activos están extremadamente regulados, ¿vale? Están supervisados muy estrictamente, y esto reduce muchísimo el riesgo de fraude y malas prácticas, ¿no? Y el sistema, después de eventos como el 2008, se ha reforzado una barbaridad. Y bueno, digamos que en términos legales es lo más seguro en lo que se puede invertir, ¿no? A diferencia de los inmuebles, ¿no?, en España y tal, pues que tienes aquí los ocupas, etcétera, muchos riesgos, ¿no?, que con activos cotizados no tienes, ¿vale? Y aparte, los activos cotizados, lo fácil que lo tienes de invertir en cualquier país del mundo. Puedes invertir en Estados Unidos, puedes invertir en Alemania, en España, en Francia, puedes comprar absolutamente donde quieras, puedes estar diversificado a una escala global y con liquidez inmediata. Y luego la accesibilidad, son accesibles para todo el mundo, incluido pequeños inversores individuales. Puedes comprar acciones desde 1 euro, desde céntimos. Bueno, hoy en día existen millones de plataformas desde las cuales puedes acceder a los mercados y comprar, empezar a ahorrar de una manera eficiente, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de los activos cotizados? Bueno, pues que la volatilidad es percibible, ¿no? Al ver que el precio pues sube y baja, pues esto nos puede afectar emocionalmente, ¿no? Y bueno, se puede llegar a sufrir, cosa que si no está cotizado no te das cuenta realmente de si fluctúa o no el valor y estás más tranquilo. Pero realmente la volatilidad nos afecta tanto a los activos cotizados como a los no cotizados. Y ahora 3 reglas básicas que en mi opinión son fundamentales. La primera es: diversifica tu cartera por correlaciones, no por número de activos. ¿Qué quiere decir esto? Que por tener 500 activos en cartera no significa que estés más diversificado que a lo mejor teniendo 3. ¿Por qué? Porque si los 500 activos se mueven igual,
Cuando hay una caída todos bajan y cuando hay una subida todos suben. Es como si tuvieras uno. Sin embargo, si tú tienes 3 activos que se mueven diferente, entonces puede que cuando caiga uno suba el otro y cuando suba el otro baje el otro, pues entonces vas a compensar mucho mejor esos movimientos, esa volatilidad del mercado, ¿no? Porque te va a compensar la caída el que sube, entonces la línea se va a quedar neutra, ¿vale? Que eso es lo que explico mucho, lo explico en el vídeo de la diversificación, ¿no? Donde explico el concepto. Es súper importante esto a la hora de invertir tus ahorros. El segundo, también súper importante, no inviertas en lo que no entiendes, ¿vale? Es muy normal que, bueno, el 90% de las personas no se dedica al sector financiero, es normal, no te hace falta entender súper bien algo, ¿no? Pero un mínimo tienes que entender lo que es un fondo de inversión, quién lo gestiona, cuál es su filosofía de inversión, qué son los fondos de inversión, para qué sirven, etcétera, ¿no? Que os voy a dejar un vídeo por aquí arriba explicándoos en detalle lo que son. Lo que yo creo que un mínimo imprescindible es saber lo que es un fondo monetario y lo que es un fondo de inversión en sí. Para que no os... claro, porque muchas veces en España hay una falta de cultura financiera muy importante, ¿no? Y muchas empresas, su modelo de negocio está basado en explotar esta ineficiencia, ¿no? A costa de la gente que pues no tiene esa cultura y no saben el dinero que están dejando de ganar o incluso perdiendo, ¿no? Por eso es muy importante entender pues las comisiones, etcétera, ¿no? Y tercero, bueno, aparte de lo que he dicho, también es muy importante entender, porque entender te da convicción, que en momentos de alta volatilidad a la baja o movimientos bruscos, si tú no entiendes lo que tienes, eres mucho más propenso a que esas emociones tomen control sobre ti y acabes vendiendo de forma impulsiva o tomando acciones que a largo plazo te vas a acabar arrepintiendo, ¿no? El entender te da convicción y la convicción es imprescindible a la hora de invertir. Y tercero, también para ayudar psicológicamente al inversor en momentos difíciles, es no inviertas el dinero que necesitas para vivir. Y juntando ese último consejo, ¿no? Mi estrategia, ¿qué hago yo? No invertir el dinero que utilizo para vivir. ¿Qué tengo? Pues primero, tener mis gastos del día a día bien organizados. Tengo en mi cuenta corriente del banco 3 meses de sueldo o 3 meses de gasto o 3.000 euros, ¿no? El mayor de estos, ¿vale? Si mi sueldo, 3 meses de sueldo no son 3.000 euros, pues voy a ahorrar 3.000 euros y a partir de ahí ya veo, ¿vale? 3 meses de gasto, lo mismo. Si mis gastos en vez de 3.000 euros son 6.000, pues no voy a tener menos de 6.000 en la cuenta. Voy a tener 3 meses por si pierdo el empleo, para que me dé tiempo, ¿no?, a reaccionar y poder tomar decisiones con cabeza, ¿no? Y luego tengo aquí la distribución de ahorros, ¿no? En mi caso, yo lo que hago es tener de un 5 a un 10% en un fondo monetario, ¿vale? Que esto es, digamos, el fondo de emergencia que me paga intereses, ¿vale? No es una cuenta corriente en un banco que normalmente no pagan 1 euro. Pues yo quiero que me paguen intereses por ahorrar, por tener ese dinero parado, ¿no? El Banco Central Europeo pues pone una tasa y yo quiero que me paguen esa tasa. Entonces tengo de ahí el 5 al 10, ¿no? Dependiendo de tu perfil de riesgo y tal, pues puedes ir de 5 a 10 o incluso si te basta con tener 3 meses de sueldo, si eres muy joven y dices, mira, yo quiero arriesgarme más porque, bueno, tengo más colchón, esto no te haría ni falta, ¿no? Pero lo normal es tener entre 5 y 10 en un fondo monetario para estar tranquilo. Luego, tener entre un 60 y un 80%, en mi opinión, en un fondo mixto global. ¿Qué es un fondo mixto global? Pues es un fondo que tiene un gestor gestionando, ¿vale?, la renta fija, que es los bonos, tiene renta variable, que son las acciones, y luego puede llegar a tener pues esa gestión de divisa, ¿no? Al tener un fondo global estás globalmente diversificado en múltiples activos, que bueno, que en mi opinión es la parte principal de un portfolio, es la parte core, ¿no?
Pues bueno, porque no siempre lo mejor es estar invertido en acciones y no siempre lo mejor es estar invertido en renta fija, ¿no? Depende mucho del entorno macro, ¿vale? Pero esto lo que te da es una posición muy sólida en el centro, que aguanta bien las caídas, que sube cuando el mercado sube, y es difícil que a largo plazo, o sea, muy difícil que al plazo de 3 años, 5 años pierdas dinero con un fondo global mixto, a no ser que te cojas algún fondo, pues con altas comisiones, etcétera, ¿no? O sea, también hay que hacer un proceso de selección en este tipo de tal. Pero bueno, esto es mi estrategia, ¿no? Yo tengo hasta un 80% en un fondo mixto global. Y luego tengo de un 10 a un 30% en fondos o inversiones satélite, ¿vale? ¿Qué son inversiones satélite? Pues digamos que el fondo global mixto es la posición principal. Luego tengo posiciones alrededor que complementan esta posición principal, ¿no? Que son inversiones alternativas y menos correlacionadas. Ya pueden ser hedge funds, ya puede ser, por ejemplo, el oro. El oro es un activo de baja correlación. El Bitcoin también ha demostrado a lo largo del tiempo no tener una alta correlación diaria con, por ejemplo, la renta variable global, ¿no? O con la renta fija. Entonces, se buscan inversiones que a lo mejor tengan mucho más riesgo, ¿vale? Y que complementen ese fondo mixto global, preferiblemente que no se muevan de forma similar. Aparte de lo que he dicho de Bitcoin y oro, también pueden ser fondos de autor. A lo mejor os gusta mucho un gestor, como puede ser Azvalor o Numantia Patrimonio, que hace una selección de empresas. Y bueno, pues podéis invertir ahí una parte de vuestra cartera porque complementa al satélite, ¿no? Le puede dar más rendimiento, o a lo mejor se fijan en un sector que el mercado no se fija para nada y de repente el sector va muy bien y te beneficia mientras el mercado cae. Que eso, por ejemplo, pasó en el año 2022 con Azvalor, ¿no? Que el mercado cayó porque estaba muy expuesto a tecnología. Sin embargo, Azvalor tenía mucho peso en energía, ¿no? Entonces contrarrestó muy bien. Ahí viene también el concepto de la diversificación que mencionaba. Y luego, muy importante, la frecuencia de inversión, ¿no? Si yo, por ejemplo, ya tengo, o sea, yo no empiezo a invertir, ¿vale? Yo no ahorro mensualmente ni aporto a mi estrategia, ¿vale? Si no tengo 3.000 euros como mínimo en la cuenta, ¿vale? Entonces, si ya tengo 3.000 euros en la cuenta corriente, invierto los ingresos que me sobran siguiendo la proporción que he mencionado antes, ¿no? 5% monetario, 75% en un fondo mixto global y luego 20% en inversiones satélite como fondos de autor, Bitcoin, oro, etcétera, ¿no? A lo mejor apuesto por el sector tecnológico porque me parece la caña y quiero más ahí, tal, pues eso. Es un 20% donde te puedes permitir cometer errores, pero como tienes el 80% bien invertido, digamos, puedes estar tranquilo, ¿no? Y eso sería todo. Si tenéis cualquier duda o necesitáis ayuda, yo os resuelvo cualquier duda que tengáis relacionada con finanzas. Podéis escanear el código QR y pues tener una reunión conmigo presencial o telefónica sin ningún tipo de compromiso. Espero que os haya gustado el vídeo, agradezco mucho vuestra atención, likes, comentarios, sugerencias, todas son bienvenidas. Un saludo y gracias.